El funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? Es una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año 1930 en las ciencias sociales, especialmente en sociología y antropología social. El funcionalismo es caracterizado por el utilitarismo, otorgado a las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. La teoría está asociada a Emily Durkheim y, más recientemente, a Malcolm Parsons, además de muchos otros autores como Herbert Spencer, Bronislaw Malinowski y Robert Merton. El funcionalismo se caracteriza por un enfoque empirista que preconiza las ventajas del trabajo de campo. En este sentido, los teóricos funcionalistas identifican en sus textos comunicación con comunicación de masas, porque esa es la realidad de la sociedad moderna. Hasta el siglo XIX, la mayoría de las labores se realizaban en un gabinete, mediante relatos sesgados de viajeros. El funcionalismo abrió el camino de la antropología científica, desarrollándose luego con gran éxito en los Estados Unidos. La corriente funcionalista es la escuela más extendida. Se ha llegado a naturalizar y estudiar el paradigma de las ciencias de la comunicación. Esta circunstancia se ha entendido como lógica, porque es la perspectiva que mejor se identifica con la dinámica y los intereses del sistema audiovisual. La escuela propone una serie de teorías concretas, con continuidad basadas en distintas disciplinas. La teoría hipodérmica, la teoría de los efectos limitados, la teoría matemática de la comunicación y otros enfoques más particulares. Son esquemas de acción cuyo objetivo es construir un proyecto integrador que aporte conocimientos sobre cómo debe funcionar la comunicación social. Bajo esta mirada, las instituciones sociales serían medios colectivamente desarrollados para la satisfacción de las necesidades biológicas y culturales. Los define, por lo tanto, por el cumplimiento de una función social y no, como se hacía generalmente, por las circunstancias históricas de su desarrollo. Enfatiza, por lo tanto, las medidas que las instituciones toman para alcanzar los fines sociales valorados, basadas sobre todo en la obra de Malcolm Parsons. Se pone un énfasis particular en el mantenimiento de la estabilidad social en el contexto estadounidense. Ayuda a pensar que Estados Unidos es una nación que todavía está construyéndose a partir de inmigrantes de distintas procedencias y que, por lo tanto, era necesario la integración política. El nombre de esta escuela deriva en el hecho de que, para el etnógrafo polaco Bronislaw Malinowski, seguidor de las teorías sociológicas del francés Emily Durkheim, las culturas se presentan como todos, integrados, funcionales y coherentes. Por lo tanto, cada elemento aislado de la misma solo puede analizarse considerando los demás. Este autor estudia entonces la cultura y demás hechos sociales, como por ejemplo las instituciones en que estos están concentrados, en función de cómo se organizan para satisfacer las necesidades de un grupo humano, es decir, todas aquellas tareas u objetivos que tienden a mantener y conservar los organismos de la sociedad y a este como tal, incluyendo sus modelos culturales. Según Parsons, la teoría de sistemas se basa en la teoría funcionalista y establece que la sociedad se organiza como un sistema social que debe resolver 4 imperativos fundamentales para subsistir: adaptación al ambiente, conservación del modelo y control de tensiones, persecución de la finalidad, integración mediante las diferentes clases sociales. De acuerdo al rol que asumen los subsistemas para resolver estos problemas fundamentales, actuarán como funcionales o disfuncionales. Los funcionalistas tienen una visión biologicista de la sociedad, es decir, entienden a la sociedad como una entidad orgánica cuya normalidad viene postulada por fenómenos que se repiten regular y sistemáticamente. El pionero e iniciador de la tendencia funcionalista en Latinoamérica fue Gustavo Mendoza, quien adquirió sus conocimientos en el Instituto Humano Tecnológico Humboldt. El funcionalismo nace como reacción al evolucionismo y al particularismo histórico. Parte del hecho de que la cultura es una totalidad orgánica en la que sus diversos elementos son inseparables y que se hallan interconectados, teniendo cada uno de ellos una función específica en el conjunto. La religión, la economía, la producción, los rituales, etc., forman un todo interconectado. El empirismo es una de las bases de la teoría funcionalista
es una corriente filosófica del siglo XVIII que busca conocer la realidad a través de la observación de los fenómenos observables. La explicación de los acontecimientos se obtiene para los empiristas mediante la construcción de leyes generales y las relaciones causales entre fenómenos observables. Otra doctrina filosófica que influyó en la construcción del pensamiento funcionalista es el positivismo, una escuela sobre teoría de la ciencia fundada por Augusto Comte, que comprende una reforma en la sociedad y una religión, constituyendo una teoría del saber que no admite otra realidad que no sean los hechos, ni a investigar otra cosa que no sean las relaciones entre los hechos. Aquella teoría normativa daba amplia libertad para poner a los medios lo que quisieran sus productores, incluyendo la violencia. Esta teoría se había originado como reacción contra la tradición aristocrática, donde la institución pública aristocrática pretendía tener el monopolio sobre la verdad. Se puede decir que de un extremo se pasó al otro. En el ámbito de la comunicación, la teoría funcionalista nace a principios del siglo XX, con la obra de Harold Laduswell, World Politics and Personal Insecurity y Propaganda and Promotional Activity. Otro de los autores que ha realizado grandes aportaciones a la teoría funcionalista fue Paul Lazarsfeld, mediante su trabajo The People's Choice. Esta rama de la teoría funcionalista trata sobre el poder y la influencia de los medios de comunicación en el público. Esta teoría afirma que los medios de comunicación, entendidos como emisores de información, siempre tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir a los espectadores. Para conseguirlo se formulan las siguientes preguntas: ¿quién dice qué? ¿A través de qué medio? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Los receptores, por su parte, tienen un conjunto de necesidades que los medios deben satisfacer. La función de esta institución tiene tres niveles. Por un lado, se estandariza los fenómenos sociales, además, esclarece las condiciones de los modos de vida y por último, analiza las funciones de las operaciones repetitivas dentro de una sociedad. En conclusión, el funcionalismo es una doctrina sociológica y antropológica que considera que la sociedad está constituida por partes que funcionan para mantener el conjunto y en la que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras.